Bueno, lo dejamos el otro día aquí, en este punto, donde estuvimos viendo cómo la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva que hay en un circuito se igualan a una frecuencia determinada. Porque mientras que, por una parte, la reactancia del condensador, cuando la frecuencia tiende a cero, la reactancia del condensador tiende a cero y tiende a infinito, y la reactancia de la bobina tiende a cero. Cuando la frecuencia tiende a infinito, es al revés. La reactancia de la bobina tiende a infinito y la reactancia del condensador tiende a cero. Entonces, entre medias existe una frecuencia que la vamos a llamar F0 o frecuencia de resonancia, para la cual ambas reactancias son iguales. Entonces, bueno, esto que os acabo de decir, he preparado aquí una imagen, porque tengo emergencia una tableta para trabajar como una pizarra, a ver qué tal se me da el tema este de la pizarra. Y bueno, esto lo veis aquí, un poco la expresión esta. La reactancia inductiva sabemos que crece con la frecuencia, la reactancia capacitiva decrece con la frecuencia, por lo tanto, para cuando la frecuencia tiende a cero, la reactancia capacitiva tiende a infinito. Se comporta como un contacto abierto. Y la reactancia inductiva tiende a cero, se comporta como un contacto cerrado. Y cuando la frecuencia tiende a infinito, la reactancia inductiva tiende a infinito, se comporta como un contacto abierto, y la reactancia capacitiva tiende a cero, se comporta como un contacto cerrado. Y cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia, resulta que es esto, que la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales. ¿De acuerdo? Es un poco esto lo que he planteado antes. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia? Primero, ¿cómo calcularíamos esa frecuencia? Pues la calculamos desarrollando lo que acabo de decir. Si X sub L es igual a X sub C, ¿no? Entonces resulta que 2pi F0 por L es igual a 1 partido por 2pi F0 por C, porque esto es X sub L y esto es X sub C. Entonces, si yo opero aquí con esto, para despejar aquí solo la frecuencia pasa aquí, F0 por F0 se queda frecuencia al cuadrado, todo esto pasa aquí abajo, se queda 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado sería igual a 1 partido por 4pi cuadrado por L por C. Si yo dejo la frecuencia solo, finalmente la frecuencia es 1 partido por raíz cuadrada de 4pi cuadrado LC. Entonces, el 4pi cuadrado sale de la raíz y se me queda que es 1 partido por 2pi por raíz de LC. Esa sería la frecuencia, ¿vale? A la hora de igualar miembro a miembro estas dos expresiones, pues ya digo, si quiero dejar aquí solo la frecuencia pasa aquí, sería frecuencia cuadrado, 2pi L pasa para abajo, se queda 4pi cuadrado LC igual a frecuencia cuadrado. Si saco la raíz cuadrada de todo, pues es raíz cuadrada de todo. Raíz de 1 es raíz de 1, raíz de 4pi cuadrado es 2pi, y se queda esta fórmula, 1 partido por 2pi raíz de LC. Esa es la frecuencia de resonancia, y así calcularíamos la frecuencia de resonancia, ¿de acuerdo? Bien, considerando esto y sobre todo considerando estas tres cuestiones, estos tres puntos que yo marcaba aquí en esta tabla, ¿vale? Que es que, ¿qué ocurre cuando la frecuencia tiende a cero? O sea, o es muy pequeña, digamos, cuando la frecuencia es muy grande, y cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con cada una de esas cosas. Antes, no perdamos de vista este cuadro que os he puesto aquí, sobre todo la tabla de abajo, ¿eh? La tabla de abajo es la que más serví de referencia para entender todo esto de los filtros. El hecho de que cuando la frecuencia tiende a cero, el condensador se comporta como un contacto abierto y la bobina como un contacto cerrado, y cuando la frecuencia tiende a infinito, el condensador se comporta como un contacto abierto y el condensador se comporta como un contacto cerrado, para entender qué es lo que ocurre con los filtros, qué tipo de filtros vamos a tener y por qué van a ser y por qué son así los filtros. Resonancia en circuitos serie. Los circuitos serie donde vamos a tener la bobina, un condensador y una resistencia. Siempre vamos a considerar este tipo de circuito, bobina RLC. Y consideramos los filtros como una especie de circuito con una entrada y una salida, tensión de entrada y tensión de salida, como tenemos aquí. Entonces, la frecuencia de resonancia se comportará, el circuito este se comportará como resistivo puro, es decir, no hay, en este caso, si la frecuencia de resonancia tenemos que la resistencia de la bobina y la resistencia del condensador aquí son iguales, ¿vale? Pero son iguales
pero opuestas. Hay que considerar eso. Son iguales, pero opuestas. En realidad, lo que pues yo he puesto aquí, bueno, pues esto es en valor absoluto. Esto sería X sub C igual a menos L, menos XL. De tal manera que X sub C menos XL es igual a 0. Por tanto, en conjunto, aquí tenemos que la bobina y el condensador que tenemos aquí tienen la misma reactancia, pero son opuestas, con lo cual aquí se comporta como si no hubiera nada. Hay que decir, y añadiríamos a esta tabla, que se comporta en serie, el condensador y la reactancia se comportan como un interruptor abierto, exactamente. ¿Vale? Digamos que esto sería más o menos así. A ver si me deja. Joder, que no se está quieto. Aquí. Verlo. Que luego tengo un ratón que no funciona bien. Así pues trabajo muy mal, claro. Esto sería, digamos, aquí abajo, para el circuito paralelo, y para el circuito serie sería pues así. Ahí estaría. Bueno, digamos que esto sería cuando están en serie. Esto sería paralelo. Y sería cuando están en serie. Así. Bien. A esta tabla habría que añadir eso, que cuando están en serie XL y XC, pues se comportan como un circuito cerrado aquí, porque la reactancia de la bobina y la reactancia del condensador son iguales y opuestas. Entonces se comportan como un contacto cerrado, ¿vale? En serie. Y cuando están en paralelo, que lo veremos luego, se comportan todo lo contrario, como un contacto abierto. Si hacemos la operación de 1 partido por XC más, por XL más 1 partido por menos XL, ¿vale? Me saldría ahí, en vectores, me saldría 1 partido por 0, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos una reactancia infinita y tendríamos, se comportaría como un contacto abierto, cuando están en paralelo entre sí. Cuando están de manera aislada, bueno, pues de manera aislada consideramos esto, ¿eh? O sea, cuando está cuando la frecuencia es infinita y cuando la frecuencia es cero, tenemos esto. Entonces, con estas consideraciones, aquí esto, ¿cómo se comportaría? Pues esto se comportaría como un circuito donde, por ejemplo, vamos a ver, voy a tener que disculparme porque esto, aparte de que me funciona mal el voy a dibujar un poquito mal. Vaya. Aquí el otro. Y aquí, bueno, pues tal como está el circuito, aquí estaría la resistencia. ¿Vale? Tensión de entrada, tensión de salida. En este caso, aquí afuera, la tensión de entrada o la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. ¿Vale? En este caso, en este circuito, considerando esto como un circuito filtro, pues dejaría de pasar a la frecuencia de resonancia.
en esta circunstancia, si la frecuencia tiende a 0, esto es para f igual a 0, f sub 0. Si la frecuencia tiende a 0, pues vamos a tener que la bobina se comporta como un contacto cerrado y el condensador como un contacto abierto. Joder. Madre mía. Digamos, la bobina como un contacto cerrado y el condensador como un contacto abierto. Aquí tendríamos la resistencia y aquí esto. Tensión de entrada, tensión de salida. Consideramos aquí que la tensión de salida ¿a qué sería igual? Pues si este contacto está abierto, pues sería igual a 0. Esto es cuando la frecuencia tiende a 0. Y cuando la frecuencia tiende a infinito, pues tenemos que la bobina es un contacto abierto y el condensador es un contacto cerrado. Siempre, ya digo, observando esta tabla. ¿Eh? Con lo cual, aquí tendríamos que la tensión de salida, tensión de entrada, tensión de salida, la tensión de salida es igual a 0 también. ¿Vale? Esto es lo que nos tenemos que plantear para todos los circuitos desde el punto de vista de los filtros. ¿Cómo se comportan para las tres bandas de frecuencia? Cuando la frecuencia tiende a 0, cuando la frecuencia tiende a infinito y cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia. Este circuito que hemos visto aquí, como ultrafiltro, ¿cómo se están comportando? Pues ya digo, cuando la frecuencia tiende a 0, pues la bobina se comporta como un contacto cerrado, que es esta la bobina, ¿vale? Y el condensador se comporta como un contacto abierto, por tanto, no deja pasar la corriente, por tanto, la tensión en la salida es igual a 0. ¿Vale? Consideramos esto. Cuando la frecuencia es infinito, pues en este caso el que se comporta como un contacto abierto es la bobina y no el condensador, que se comporta como un contacto cerrado. Aquí lo veis. Entonces, en cualquier caso, también el circuito permanece abierto y la tensión de salida es igual a 0. Y cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia, como están en serie, el conjunto en sí mismo se comporta como un contacto cerrado. Digamos, este contacto cerrado estaría representando esta situación en la cual X, X u L son iguales y de sentido opuesto, como están en serie, se comporta como un contacto cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí deja pasar. Por lo tanto, la tensión de salida es igual a toda la tensión de entrada. Con lo cual, aquí tenemos un filtro que solo deja pasar una frecuencia. A este tipo de circuitos se les llama filtro pasabanda, porque pasa la banda correspondiente a una frecuencia determinada. ¿Vale? Eso tendríamos un circuito pasabanda en este caso. Un filtro pasabanda. Vamos a ver otro tipo de circuitos y todos los vamos a analizar. Los filtros todos los vamos a analizar bajo este punto de vista. Bueno. Vamos a ver. Bueno. Continuamos. Un fenómeno, una representación gráfica de este fenómeno, en una gráfica que se llama diagrama de Bode, ¿vale? Sería más o menos así, donde en una parte están las intensidades, en este eje están las intensidades, en este eje de aquí están las frecuencias, y lo que acabo de expresar se representaría más o menos así, por este diagrama, en el cual para frecuencias bajas la tensión de salida es muy baja, para frecuencias altas también, y es para una frecuencia en concreto, para la frecuencia de resonancia, para la cual tenemos la mayor tensión de salida. Un pico hacia arriba significa que hay poca ganancia a frecuencias bajas, poca ganancia a frecuencias altas, y en la frecuencia de resonancia hay una gran ganancia. ¿Qué ocurre cuando tenemos una resonancia en un circuito paralelo?
pues tenemos algo completamente diferente. Al igual que un circuito serie, también es posible hablar de resonancia en circuitos paralelos. La condición de resonancia sigue siendo XL igual a XC. Las intensidades por ambos, si son iguales, si son las resistencias iguales, las intensidades son iguales y opuestas. Como son iguales y opuestas las intensidades, resulta que la resultante de la intensidad que pasa por aquí, por esta rama de aquí, es cero. Y si pasa cero intensidad por aquí, entonces se comporta como un contacto abierto. Una resistencia infinita, es decir, lo que teníamos aquí en esta tabla. ¿Vale? Si están en paralelo, como las intensidades del condensador y la bobina son iguales pero opuestas, la resultante de aquí sería cero. Imaginaros el diagrama de los dos vectores de intensidad. Los dos vectores de intensidad en circuito paralelo, que lo hemos visto anteriormente, uno va para arriba, que es el de la bobina, y otro va el de la intensidad para abajo. Si los dos son iguales, la intensidad resultante es cero. Si la intensidad resultante por el grupo es cero, resulta que esto se comporta como un contacto abierto, como una resistencia infinita. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos lo siguiente. Tenemos que para frecuencia igual a frecuencia de resonancia, para frecuencia igual a frecuencia de resonancia, tenemos este circuito. La resistencia está aquí. Tenemos aquí la resistencia, ¿vale? Y tenemos aquí la salida. Bueno, lejos sí. El contacto, hemos dicho que es un contacto abierto. La salida y la salida. Entonces tendríamos tensión de entrada, tensión de salida, ¿vale? Y en estas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Que como esto es un contacto abierto, pues en la tensión de salida tenemos prácticamente toda la tensión de entrada, ¿vale? Menos la tensión que pueda caer en esta resistencia, que bueno, si la resistencia de salida es muy grande, esta caída de tensión es muy pequeña, y entonces esto es lo que teníamos en este circuito para la frecuencia de resonancia. Cuando la frecuencia tiende a cero, teníamos esto otro, la resistencia a la salida, y aquí en esta rama, ¿qué tendríamos? Tenemos una rama con dos cosas en paralelo. Por un lado está a la izquierda el condensador, que para frecuencias bajas, ¿qué tenemos? Que el condensador se comporta como un contacto abierto. Pero para frecuencias bajas, la bobina se comporta como un contacto cerrado. Con lo cual, tenemos aquí tensión de entrada, tensión de salida. ¿A qué sería igual la tensión de salida aquí? A ver si alguien, o bien en casa, o bien aquí en clase, me lo dice. En ese circuito, ¿a qué sería igual la tensión de salida? Para la frecuencia, cuando la frecuencia tiende a cero, el condensador se comporta como un contacto abierto, aquí, y la bobina se comporta como un contacto cerrado. Igual a la de la entrada, porque se anularía. No. La tensión de salida es cero, porque esto es un cortocircuito. Como es un cortocircuito, ¿qué tensión hay en un cortocircuito? Cero. ¿Vale? Como ese contacto está cerrado, porque para las frecuencias bajas la bobina se comporta como un contacto cerrado, aquí tendríamos 0 voltios. Y para frecuencias altas, ¿qué tendríamos? Tendríamos que el condensador se comporta ahora como un contacto cerrado. Fijaros aquí, para frecuencias altas, para frecuencias infinitas, el condensador se comporta como un contacto cerrado y la bobina se comporta como un contacto abierto. Tensión de salida y aquí la frecuencia tiende a infinito. ¿Qué tensión de salida tendríamos aquí? En este caso. También sería igual a cero. Venga, esto tenemos, no sé si es que los estáis enterando, estáis dormidos, porque si aquí es un cortocircuito, pues también la tensión de salida aquí es igual a cero. ¿Vale? Con lo cual, tenemos que este circuito
también es un filtro pasabanda. Os dais cuenta que para frecuencias bajas tenemos 0, para frecuencias altas tenemos 0 y para frecuencias intermedias, o sea, para la frecuencia de resonancia, que es esta, tenemos que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. ¿Vale? Entonces también tenemos un circuito de filtro pasabanda. Fijaros la diferencia entre este circuito y el anterior. Antes teníamos el conjunto serie aquí en serie y ya tenemos el conjunto paralelo aquí en paralelo. Si lo hacemos al revés, bueno, aquí no viene, pero vamos. Bueno, esto sería el circuito paralelo. No, esto estaría mal. Ah, bueno, aquí está bien porque habla de intensidades, efectivamente. Entonces, la intensidad que pasaría por aquí sería mínima hacia la salida en este punto, pero si hablamos de tensión, sería un filtro pasabanda también, igual que el anterior. Lo que os quería decir es que si yo aquí pongo un circuito, voy a borrar esto. Si hago los circuitos al revés, es decir, si yo el circuito que monto es, por ejemplo, hago este circuito, por ejemplo, a ver, hago este circuito, pongo aquí un grupo paralelo de una bobina con un condensador, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí voy a la salida y la resistencia, en lugar de ponerla en serie aquí, la pongo aquí en paralelo. Esta sería la resistencia. Siempre consideramos circuito RLC, ¿vale? Por lo tanto, siempre hay una resistencia. Aquí tenemos la bobina, aquí tenemos el condensador. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues en este caso tendríamos que para frecuencias bajas tendríamos lo siguiente, lo mismo. Lo que pasa es que ahora está en serie. La bobina se comportaría como un contacto cerrado, el condensador se comportaría como un contacto abierto, sería la salida, esto también irá a salida, aquí tenemos la resistencia, ¿vale? Tensión de entrada, tensión de salida. ¿Cómo sería igual aquí la tensión de salida? Igual a la entrada porque deja pasar este contacto cerrado. Muy bien. Aquí, para las frecuencias, cuando la frecuencia tiende a infinito, es decir, en el otro extremo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la bobina se comporta como un contacto abierto, el condensador se comporta como un contacto cerrado, a la salida, pues tenemos aquí la resistencia, tensión de entrada, tensión de salida. ¿Qué tenemos aquí? ¿A qué sería igual la tensión de salida? También igual a la entrada porque tenemos efectivamente este contacto aquí. Y justamente para la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para la frecuencia de resonancia tenemos que, si están en paralelo, en conjunto se comporta como un contacto abierto. Por lo tanto, como se comporta como un contacto abierto, la tensión muy bien, Álvaro, ya lo vas pillando. Joder, macho. Es que esta tableta... La tensión de salida aquí es igual a 0, efectivamente, porque el contacto está abierto. ¿Ves? ¿De acuerdo? O sea, que este circuito no es lo mismo que el otro que lo estaba en paralelo. Entonces, esto sería un circuito, esto es la frecuencia 0, esto sería un circuito para banda, no pasabanda, sino para banda. ¿Por qué? Porque deja pasar las frecuencias altas, las frecuencias bajas, deja pasar las frecuencias altas y bloquea la frecuencia de resonancia. Por tanto, lo mismo que el otro circuito era un parabanda, o sea, los otros dos circuitos eran pasabanda, este es parabanda. Y también es parabanda si yo pongo la rama serie en paralelo con lo otro. Si hago el circuito serie, este circuito serie, es decir, contrario a lo que hemos hecho antes,
Aquí pongo la resistencia a la salida y aquí pongo la rama paralelo, tengo la bobina y pongo el condensador. ¿Vale? ¿Cómo se comportaría esto? Pues esto se comporta igual que este circuito, lo vais a ver enseguida. Como vais a ver que este circuito para las frecuencias bajas, por ejemplo, para las frecuencias bajas tenemos esto. Para la frecuencia baja, bueno, la resistencia, la salida, y aquí en esta rama para la frecuencia baja, la bobina es un contacto cerrado, el condensador es un contacto abierto, tensión de entrada, tensión de salida. Aquí tendríamos que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, porque esta rama es como si no estuviera al estar este contacto abierto. Para la frecuencia infinita, cuando tiende a infinito, pues tenemos algo parecido. Aquí tenemos un contacto abierto, perdón, un contacto abierto que es la de la bobina y un contacto cerrado que es el del condensador. Esta rama también sigue abierta, con lo cual la tensión de salida es igual también a la tensión de entrada. Y sin embargo, para la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que tenemos? Que el conjunto bobina-condensador, al estar en serie, se da un contacto cerrado. Un contacto cerrado, por lo tanto, ocurre que a la salida la tensión se cortocircuita. Por tanto, a la salida la tensión es cero. Este también es un circuito para banda. ¿Vale? A ver, voy a dar una vuelta por los de casa. ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo vais entendiendo los de casa? ¿Eh? Esta O de Oscar, es que a Oscar no le veo. Se me hace que tiene la cámara mal o desconectada. Bueno, es que no me va no me va la cámara. no te va la cámara. O sea, Vale, vale. Tengo que cambiar, espera un momentito, antes de continuar. Bueno, esto va a salir grabado y todo. Antes de continuar, es que os he puesto falta aquí a ti y a Julio. Y lo voy a borrar porque luego se me olvida y tenemos un problema. Oscar Guío y Julio, ¿dónde está Julio? Ah, sí. Aquí. Joder. Vaya una leche. Ya lo que he dicho. A ver, lo tenemos aquí abajo. Que luego se me olvida y no lo hago. Oscar. Vale. Bueno, pues. Entonces está esto más o menos claro, ¿no? Es interpretar un poco esta tabla de aquí para los circuitos que se nos den. Entonces acabamos de ver 4 circuitos filtro tipos, que son el circuito, 2 circuitos pasabanda y 2 circuitos para banda. En cualquier caso, no se trata de que os los aprendéis todos, porque vamos a ver muchos, y yo puedo configurar aquí el que quiera. Lo que quiero que aprendáis un poco es cómo deducir de un circuito qué tipo de filtro es. ¿Vale? Vamos a ver también otros ahora, pero eso es lo que yo quiero que más o menos vayáis comprendiendo todo. Borro aquí y borro aquí. Vale. Seguimos pues con las diapositivas y tenemos aquí una configuración básica de filtros. Por ejemplo, aquí bueno, pues es un filtro, lo llaman filtro en L. Solamente hay un condensador y vemos que el condensador está puesto en paralelo con la salida. Aquí podemos deducir fácilmente que este es un tipo de filtro
que solo va a dejar pasar las frecuencias bajas. Las frecuencias altas las va a cortocircuitar a masa, porque realmente es que aquí el condensador para las frecuencias altas se comporta como un contacto cerrado, ¿vale? Según esta tabla de aquí, para las frecuencias altas XUL es un contacto cerrado y por lo tanto hay aquí un cortocircuito, por lo tanto la tensión de salida es cero, ¿vale? Entonces las frecuencias altas no las deja pasar. Sin embargo, las bajas, para las frecuencias bajas, cuando la frecuencia tiende a cero, esto es un contacto abierto y deja pasar toda. Cuanto más baja sea la frecuencia, más deja pasar. Esto es un filtro pasa abajo. ¿Este filtro qué tipo de filtro es? Bueno, vamos a analizar también desde el punto de vista de los circuitos que hemos visto antes. Vamos a hacer así, de esta forma, a ver, para tener que andar dibujándolo. Este circuito, en conclusión, ¿qué tipo de circuito es? ¿O qué tipo de filtro es? Bueno, pues cuando la frecuencia tiende a cero, bueno, esto es cero no. La frecuencia tiende a cero. ¿Qué es lo que tenemos? Pues veréis, la resistencia y la bobina, ¿cómo se comporta cuando la frecuencia tiende a cero? Se comporta como un contacto cerrado. ¿Y el condensador cómo se comporta cuando la frecuencia tiende a cero? Como un contacto abierto. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que la tensión de entrada, la tensión de salida, perdón, aquí es igual a la de entrada porque la deja pasar. ¿Vale? Cuando la frecuencia tiende a infinito, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues la resistencia. Vamos a tener aquí la resistencia inductiva, que cuando tiende a infinito se comporta como un contacto abierto. La resistencia capacitiva se comporta como un contacto cerrado. Con lo cual vamos a tener que la tensión de entrada es igual, la tensión de salida es igual a que es igual a cero, porque no dejan de pasar. ¿Vale? Y la frecuencia de resonancia, en estos casos, cuando tenemos en un extremo la total y en otro extremo el cero, la frecuencia de resonancia es irrelevante. El circuito pues se comportaría aquí como una impedancia con la que sea, ¿vale? Y aquí con otra impedancia, también la misma, pero que esto no es relevante de cara a, digamos que esta impedancia y esta impedancia son iguales, pero en este caso da igual, ¿vale? La tensión de salida pues es una tensión que está entre 0 y la tensión de entrada, digamos, sería eso, sería esto de aquí. 0 tensión de salida, 0 tensión de entrada, estaría entre medias. Entonces, para estos casos, cuando tenemos un extremo, en un extremo tenemos toda la tensión, en otro extremo tenemos cero tensión, la frecuencia de resonancia es irrelevante, ¿vale? Porque lo que ya aquí queda deducido que tenemos un filtro que deja pasar las frecuencias bajas, un filtro pasabajos, ¿vale? Digamos que si tuviéramos que hacer aquí el diagrama de Voss, podría quedar una cosa parecida a esta. Filtro pasabajo. Si representamos aquí la tensión de salida, por ejemplo, con respecto a la frecuencia, diríamos que para frecuencias bajas tenemos una alta tensión y para frecuencias bajas pues tendríamos poca. O sea, para frecuencias altas tendríamos poca. Esto es un filtro pasa bajo, ¿vale? Pasa solamente las bajas frecuencias. ¿De acuerdo? Bueno. Seguimos analizando todos los filtros, voy a analizar todo porque
Veis que es una especie de rutina, pero repitiendo y repitiendo y repitiendo, yo lo que quiero es que os quedéis vosotros con el método. ¿Vale? De cómo... Aurelio, Sí, Alejandro, sí, en sí. este caso, ¿para qué está el condensador? En ese caso. Vamos a ver, el condensador refuerza el filtro. Verás, te lo voy a mostrar en el dibujo. Ya lo he borrado, ¿no? Pero refuerza el efecto filtro en el sentido de que, por un lado, porque bueno, yo la analogía que estoy haciendo con los contactos es una analogía, no es una realidad. Además, nunca vamos a tener una frecuencia infinita, simplemente vamos a tener unas frecuencias altas y unas frecuencias bajas. Yo lo llevo al extremo para que entendáis un poco la perspectiva. Entonces, aquí lo que hace el condensador es reforzar el efecto filtro. Digamos, aquí esto se comporta como, primero, esto se comporta, por ejemplo, para cuando deja pasar corriente como un contacto cerrado o como una resistencia muy baja, ¿vale? Entonces, las frecuencias que pasen por aquí, las tensiones que pasen por aquí, las frecuencias que permitan pasar por aquí, todavía hay una etapa más que todavía las hace más pequeñas, ¿vale? Los filtros, digamos que actúan por etapas. Vamos a ver filtros que van a tener varias bobinas y varios condensadores. Y dice, bueno, pues es un hecho repetitivo. No, porque yo lo que estoy haciendo haciendo la analogía con los contactos, sencillamente pues es eso, una analogía. Entonces, la realidad no es así. La realidad es una resistencia muy alta, una resistencia muy baja. Y entonces, en un filtro, cuantas más etapas pongamos, pues más se van atenuando las frecuencias que yo no quiero, ¿vale? Entonces, un filtro que tiene una sola etapa atenúa de una manera determinada las frecuencias. Pero si yo pongo otra etapa más, las atenúa más todavía. Si yo pongo otra etapa más, las atenúa más todavía. Es decir, cuanto más etapas ponga, el filtro es de mayor calidad. De hecho, hay filtros, los filtros que estoy poniendo yo son lo que se llaman filtros pasivos, porque nunca la tensión de salida va a ser mayor que la de entrada. Con amplificadores operacionales se realizan filtros activos, que lo que hacen es amplificar, ¿vale? Entonces, esos filtros activos lo que hacen es amplificar lo que yo quiero amplificar y atenuar lo más posible todo lo que yo quiero atenuar. Entonces, la respuesta a tu pregunta, ¿qué hace el condensador ahí? Pues refuerza el efecto filtro. La bobina facilita el paso de las corrientes, de las frecuencias bajas, pero si el condensador lo que hace todavía es más, cortocircuitar encima las frecuencias altas, ¿vale? Entonces, es lo que hace la misión que cumple el condensador, ¿de acuerdo? ¿Entiendes? Entonces es eso, todo esto que estoy yo poniendo de qué es un contacto abierto, un contacto cerrado, son simplemente analogías, para que entendáis y que a la hora de ver un circuito, que es lo que yo pretendo que hagáis, sepáis identificar si este es un filtro pasa bajo, un filtro pasa alto, o para banda o pasa banda, que es lo que yo voy a pedir en las prácticas y en los exámenes. Pondré un circuito y preguntaré, este filtro, ¿qué tipo de filtro es? Y vosotros tenéis que decir, es un filtro pasa banda, pasa bajo, pasa alto, ¿vale? Son las 4 posibilidades. Pasan los bajos, pasan los altos, pasa la banda y para la banda, ¿vale? Entonces, el objetivo de todo esto que estoy contando yo es que de un vistazo al circuito sepáis identificar eso. Tenemos un filtro pasa abajo, tenemos un filtro pasa banda, ¿vale? ¿Y cómo lo hago? Pues la forma más gráfica y directa que se me ocurre es estableciendo analogías de los componentes del filtro para los extremos con los contactos. Pero que luego no es ni más ni menos que una analogía, no es que sea así, porque si fuera así, efectivamente, ese condensador ya no haría falta, ¿eh? Entonces, bueno, lo que yo pongo como un contacto abierto en realidad es una resistencia muy alta. Entonces sí que pasa algo. Pero luego el condensador todavía refuerza más eso. Bueno, estamos a punto de terminar ya. Pero bueno, voy a hacer por lo menos esta diapositiva y lo demás ya lo dejaré a vuestro, para que vosotros lo hagáis y os entrenéis de algún modo, porque yo quiero dar algo de práctica y tal, y por lo menos que empleéis el tiempo en hacer prácticas también. Tenemos este circuito, por ejemplo, ¿veis? Aquí ya hay dos condensadores. Dice, pues me podría sobrar uno, no, porque el condensador hace un efecto y luego el condensador refuerza ese efecto, ¿vale? Si tenemos este circuito, que sería este de aquí, ¿qué tenemos? Para las frecuencias bajas, pues cuando la frecuencia es igual a 0, tendríamos la resistencia, la bobina, que para frecuencias bajas la bobina es un contacto cerrado, es parecido a un contacto cerrado, ya digo que es una analogía. El condensador, que para frecuencias bajas es como un contacto abierto, aquí otro condensador que también es un contacto abierto, ¿vale?
Y se ve aquí claramente ya que la tensión de salida, la tensión de entrada, ¿a qué es igual? La tensión de salida, ¿a qué es igual? Sería igual a la tensión de entrada, ¿vale? Porque deja pasar las frecuencias bajas. Las frecuencias altas, cuando la frecuencia tiende a infinito, pues es al contrario. La bobina se porta como un contacto abierto y aquí el condensador, los dos condensadores se comportan como contactos cerrados. Claro bien que efectivamente, si esto fuera en realidad condensadores, pues aquí sobrarían, o sea, fuera interruptores, aquí sobrarían, como decía Alejandro, para que si ya tenemos uno. No, simplemente esto lo hago yo para que veáis aquí cómo identificar los tipos de filtros. Aquí la tensión de salida está claramente que sería igual a 0. Entonces tenemos un filtro también pasa abajo. En realidad, todos los filtros que hay en esta diapositiva son pasabajos. Si aquí en estas diapositivas cambiáramos los condensadores por las bobinas, tendríamos filtros pasaaltos, totalmente. ¿Vale? Esto lo dejo a vosotros para que lo vayáis analizando. Lo que es lo que dice ahí. El diagrama de Booth del filtro pasabajo, pues sería ese, efectivamente, lo que más o menos, nada más que mejor dibujado lo que yo he dicho aquí. Esto es una escala logarítmica, no es una escala de valores relativos en decibelios. La escala logarítmica es una escala exponencial. En cualquier caso, no voy a entrar en eso, simplemente que veáis que para frecuencias bajas tenemos una señal alta de salida y para frecuencias altas una señal baja. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el filtro pasa abajo. Bueno, este no sería un filtro pasa abajo, como hemos dicho antes, este sería un filtro, esto sería un filtro para banda, ¿eh? Esto lo tenéis que poner aquí. Es que lo pone, dice, si en este circuito se elimina la bobina, queda convertido en un filtro que dejaría pasar las frecuencias bajas, ¿vale? Lo que pone aquí. Pero en realidad el dibujo este es un filtro, el filtro para banda como hemos visto antes, ¿eh? Si se elimina la bobina. Y si se elimina el condensador, pues sería, claro, un filtro pasa alto. O sea, me da igual, ¿de acuerdo? Lo mismo tenemos en este circuito serie, que es lo que está planteándose, ¿de acuerdo? El filtro pasabanda, que sería estos dos, que ya lo hemos visto al principio, y el parabanda o elimina banda, que son estos dos. Eso ya lo hemos visto antes, por eso lo paso de largo. Más o menos esto es lo que yo quería que viéramos en estas diapositivas. El objetivo de lo que hemos visto hasta aquí, que vosotros viendo un dibujo de estos, sepáis si es un filtro pasabanda, pasabajo, para banda o, en fin, las 4 posibilidades, ¿vale? Es un poco lo que yo quiero que sepáis identificar a partir de aquí. Luego, bueno, viene los filtros para red eléctrica, estos filtros que vienen en los ordenadores, qué tipo de filtros, a ver si lo tengo aquí, en los cables de los ordenadores, viene un filtro que es como una especie de bobina. A ver, este aquí no lo trae. Pero bueno, es este de aquí. Debajo de la mesa hay un cable. Claro, son estos tochos que hay en los cables de corriente, ¿vale? Que lo que hacen es un filtro pasa abajo, eliminar las frecuencias altas. ¿De acuerdo? Más o menos es esto. Digamos que es algo que se intercala por la inducción en el cable, ¿de acuerdo? Y veis que es un filtro, si nos fijamos bien, deja pasar las frecuencias bajas, porque la bobina se comporta para las frecuencias bajas como un contacto cerrado, entonces tanto el cable de fase como el de neutro los deja pasar. Y las frecuencias altas las cortocircuita a masa, ¿vale? Es un filtro pasa abajo. Hay filtros, por ejemplo, para los relés o los contactores que son LC. También sería eso. Tú estás hablando de la red de dispersión. Me está comentando José Luis que si hay filtros para los relés y contactores que se ponen algunas veces con los relés. Vamos a ver, os voy a explicar eso, porque eso es algo diferente, ¿eh? Pero más o menos sí que sería algo parecido a un filtro. Es lo que me está diciendo, es lo que se llama la red de dispersión, que en corriente continua se pone un diodo y en corriente alterna se pone una resistencia, un diodo, o sea, una resistencia, sería más o menos esto. Es decir, digamos que lo que es la bobina del relé, que a veces se pone aquí en paralelo una bobina con un condensador, ¿vale? En corriente alterna, esto se llama red de dispersión, porque cuando se desconecta una bobina, se crea un pico de corriente. Eso ya me refería yo cuando os dije que a veces la bombilla no se conecta en paralelo con la bobina.
porque recibe ese pico ese pico de autoinducción. Y entonces, corriente alterna se disipa con esto, con una red de dispersión, a través de ahí, para que es una especie de rebote. La bobina provoca una especie de rebote, entonces esta red de aquí lo que hace es atenuarla. En corriente continua, porque claro, en corriente continua se puede poner, lo que se pone es un diodo, que es una válvula electrónica en sentido contrario. Bueno, un diodo, lo veremos en electrónica, es una válvula que, así, una válvula electrónica, ¿vale? Que solo deja pasar la corriente en un sentido. En electrónica se pondría un diodo en antiparalelo, que se llama. Así. Teniendo aquí el positivo y aquí el negativo, claro. Entonces, cuando la bobina, digamos, deja de recibir corriente, deja de recibir tensión, la corriente que va en este sentido, pues se descarga a través del diodo, ¿vale? Y en corriente alterna lo que se pone es esta, la red de dispersión. Eso es a lo que tú te estabas refiriendo. Bueno, en cualquier caso, lo damos aquí esto por terminado, porque esto será o formará parte de la práctica que os voy a plantear. Aquí la práctica que voy a plantear va a ser la siguiente. La práctica 1-2, que consiste en lo siguiente. Una primera parte que es muy parecida al circuito a lo que hemos visto para la corriente continua, la práctica 1-1, ¿vale? Es muy parecida, prácticamente igual, nada más que con circuito de corriente alterna, que sería esta. Tenemos dos circuitos arriba, un circuito serie, donde vamos a tener una bobina, una bobina real, y por eso en esta bobina real hay una bobina pura, la L, y una resistencia, cosa que tendréis que medir, un condensador y una resistencia real, ¿vale? Y esos mismos componentes los vais a conectar en serie, con lo cual tendríamos un circuito serie típico, puro, sin mayor historia, nada más que aquí tenemos dos resistencias, y en paralelo. Al hacerlo en paralelo vamos a tener un circuito mixto, porque veis que tenemos la resistencia, el condensador y luego la bobina, que tiene estos dos componentes. Aunque no vamos a poder separarlo físicamente, es decir, yo con el voltímetro no voy a poder medir la tensión que hay en cada uno de ellos, porque es el mismo componente. Fijaros que aquí lo he puesto con línea discontinua, porque es una bobina real. Y una bobina real tiene su parte de autoinducción y tiene su parte de resistencia, porque tiene hilo, y el hilo tiene una longitud y una sección. Entonces, vamos a montar estos dos circuitos. Yo voy a dar una placa, ahora os mostraré cómo es la placa, ¿vale? Para que la veáis aquí, tanto aquí como en casa. Y lo que vais a proceder va a ser a tomar las medidas. Aquí estos compañeros van a tomar las medidas para luego hacerlo en casa el cálculo, o si lo quieren hacer aquí y tal, ¿vale? Pero hoy no van a empezar a hacer la práctica, digamos, empezarían ya a la semana que viene, terminar las que tengan ahora. Porque si no, lo van a dejar a medias y vais a necesitar vosotros, a ver si vosotros, los que estáis en casa, en toda la semana que viene lo podéis terminar, y porque a ellos les va a quedar muy poquito tiempo para hacerlo. Simplemente tomar las medidas y ya está. Bien. Y es algo parecido a lo que hemos hecho en corriente continua, lo que pasa es que son dos circuitos. Mira, tenemos estas tablas, valores teóricos y valores prácticos, o valores medidos. Aquí anotaréis los valores teóricos. Vamos a tomar con el ohmímetro el valor de resistencia, la resistencia R, el valor de la resistencia de la bobina, lo vamos a medir, lo que medimos con el polímetro, los ohmios que medimos con el polímetro es la resistencia, la parte óhmica de la bobina, la parte activa de la bobina. Y luego, la XU y la XC no la vamos a poder medir. Lo que sí vamos a medir, y con un aparato que os voy a dar, un aparato que mide la autoinducción y la capacidad, vais a medir los milihenrios de la bobina y los microfaradios del condensador, ¿vale? Y los vais a anotar aquí. Entonces, lo que vais a anotar en la tabla va a ser, ahora, la resistencia que hay en la placa, la resistencia de la bobina, la autoinducción de la bobina de aquí arriba y la capacidad del condensador. Entonces eso, con una tensión que yo os voy a dar, ¿vale? Una tensión total, veis aquí la tensión total que yo os voy a dar, ya hacéis el cálculo. Y fíjate los valores que hay en la tabla para calcular. La XUL, que lo tendréis que calcular, la XUC, que tenéis que calcular, los ohmios, ¿eh? La ZL, que también hay que calcularlo, ya que tenemos la XL y la RL, la ZL sería la de la bobina. La vamos a calcular de manera parcial. Y finalmente la Z total. Con esos parámetros, pues calcularemos ya las tensiones y las intensidades como hemos aprendido a hacerlo.
aquí anotaremos el coseno de phi total, y aquí aparecen las potencias, ¿vale? Que las vamos a poner calculadas, no las vamos a medir, porque no tengo un batímetro para algo tan sensible. Entonces las vamos a poner calculadas, pero no vamos a poner aquí la de todos los componentes, ¿vale? Vamos a poner solamente aquí, en la impedancia total. O sea, aquí quiero que me pongáis los tres. Entonces, bueno, si no caben aquí, los anotáis aquí arriba, pero aquí, en la total, lo que quiero hacer, esta tabla está del curso anterior, que sí que dice que calcular la potencia de cada uno de ellos. Yo quiero ahora, lo que vais a hacer va a ser calcular aquí la potencia total. Voy a poner aquí una tabla, voy a cambiar esta tabla de algún modo, para que me pongáis la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva de todo el circuito, ¿vale? La total. Y luego, los valores que vais a medir, pues van a ser estos. La tensión en R, la tensión en ZL, ojo, porque no vais a poder, digo, medir con el polímetro, separar estas tensiones con el polímetro. Vosotros vais a tener una bobina y solamente vais a poder medir la tensión en la bobina. Entonces, la tensión en la bobina no es ni la tensión en la inducción ni la tensión en la resistencia, va a ser la tensión que hay en la bobina, que va a ser la tensión que hay en ZL, aquí, ¿vale? Y la tensión en el condensador. Y, por supuesto, la tensión total, que tenéis que ajustar, para lo que yo ponga ahí. Y mediréis las intensidades. Y el coseno también. Y aquí igual. Entonces, ¿qué pasa? Que estos valores tienen que coincidir con los teóricos, con los que yo he calculado, ¿vale? Es un circuito, es una práctica parecida a la anterior. Y la segunda parte, filtro. Vamos a trabajar con filtros. Entonces, se trata de fijaros bien lo que hay al lado de cada circuito. Por ejemplo, esto ya podemos deducir que es un filtro, en este caso, para banda, ¿vale? Porque el conjunto bobina-condensador en serie se comporta como un contacto cerrado. Como la resistencia inductiva y la capacitiva son iguales, si están en serie, se restan. Sería un circuito para banda. Pero bueno, no se trata de eso ya. Se trata de que, aparte de que os sepáis distinguir, como lo hemos estado diciendo, lo vamos a comprobar. Entonces, esta práctica la voy a hacer yo delante de vosotros para que lo veáis, porque tenemos que utilizar un instrumento que se llama generador de funciones. Un generador de funciones es un instrumento que me va a generar una corriente alterna de muy poca potencia, eso sí, pero a la frecuencia prácticamente que yo quiera, desde casi 0 hercios hasta cientos de megahercios, ¿vale? Con lo cual, yo voy a poner, alimentar este circuito de la tensión de entrada, con este generador que está aquí dibujado, con una frecuencia suficientemente baja, como por ejemplo 100 hercios, con una frecuencia muy alta, como por ejemplo 10.000 hercios. Es irrelevante el valor que cojamos tanto para la baja como para la alta, siempre que sea suficientemente baja y suficientemente alta. Y luego, coger la frecuencia de resonancia que habrá que calcular. Yo he puesto aquí estos valores, que son los que supuestamente tienen los condensadores y la resistencia inductiva que os voy a dar, pero vosotros lo haréis con lo que hayáis medido. Y aquí ponéis la frecuencia de resonancia. Y para cada caso, vais a medir la tensión de entrada, para cada caso, y la tensión de salida, para cada caso. Y de la lectura de esta tabla se deducirá si es efectivamente un circuito para banda o no. Si es para banda, veremos que aquí la tensión de salida será muy cerca de 0. Perdón, será muy cerca de la tensión de entrada. Y aquí también será también muy cerca de la tensión de entrada. Y aquí en medio será una tensión parecida a 0. ¿Vale? Esto lo voy a hacer de manera práctica yo, para que veáis cómo se hace. ¿Vale? Es decir, es colocar la fuente, alimentar a la tensión con una tensión de entrada, que puede ser, yo que sé, 3 voltios, no tiene por qué ser muy grande, y ver qué pasa en la tensión de salida, medir la tensión de entrada, medir la tensión de salida y ver qué es lo que está pasando. Sencillamente es eso. Entonces, vamos a observar con el voltímetro, con nuestro polímetro, cómo es este filtro, anotándolo aquí en la tabla. Si lo anotamos aquí en la tabla los valores, pues nos va a ir dando, decir, coño, pues vamos a ver, el resultado es, tengo aquí una tensión alta, aquí una tensión baja y aquí una tensión alta, pues esto es un filtro para banda, porque para la frecuencia de resonancia la tensión es más pequeña. Si fuera otro circuito que tengo aquí una tensión baja, aquí una tensión baja y aquí una tensión alta, es un filtro pasabanda. Si yo veo que aquí tengo una tensión alta y aquí va bajando y cada vez es más baja, tendría un filtro pasabajo. Si veo que aquí no es una tensión baja y cada vez va subiendo la tensión, pues sería un filtro pasa alto. Entonces se trata de comprobar de manera práctica lo que se supone que habéis aprendido ahora de manera teórica. De tal forma que cuando habéis terminado la práctica,
yo creo que deberéis de haber aprendido es a identificar los filtros, tanto de manera teórica, visualmente, si es un filtro, qué tipo de filtro es, como de manera práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a abrir la placa que os voy a dar para que veáis cómo es. Ahí lo vais a ver todo mejor también. Esta es la placa en cuestión. ¿Vale? Está preparada para que a través de pinzas aquí conectéis los componentes. Tiene dos resistencias, ¿vale? Pero nosotros las que vamos a utilizar, las dos resistencias que tienen son estas dos que estoy señalando. Vamos a utilizar esta de aquí. Luego esta que es la bobina, este tocho que veis aquí. Esto que veis aquí naranja es un condensador chiquitito, es el condensador. Entonces sería resistencia, bobina y el condensador. ¿Vale? Si os fijáis aquí, porque se ve a contraluz las pistas, es una pista de circuito impreso, que está realizada manualmente. Bueno, pues tiene aquí una serie de conexiones. Por ejemplo, este terminal de la resistencia tiene aquí para conectar una pinza y aquí para conectar otra. ¿Vale? Este terminal de la bobina tiene dos terminales, uno aquí y otro aquí. Tiene para conectar aquí una pinza y aquí tiene para conectar otra. De manera que conectando aquí pinzas, pues podemos conectarlas en serie o en paralelo. Por ejemplo, si yo conecto de aquí a aquí, pues ya tendría la resistencia en serie con la bobina. ¿Vale? Luego conecto de aquí, por ejemplo, aquí, ya tendría resistencia en serie la bobina con el condensador. Bueno, se trata de hacer estos circuitos que yo planteo en la práctica con esta placa. ¿Vale? Entonces, como nosotros los componentes van a ser este y el condensador, se trata de medirlos. Primero, igual que hicimos con el circuito de corriente continua, se trata aquí de medirlos con el polímetro y con el aparato. Por ejemplo, vamos a medir la resistencia esta con nuestro polímetro. ¿Vale? ¿Y cómo vamos a medir los henrios o milihenrios de la bobina y del condensador? Pues los vamos a medir con este aparato. Es un aparato, ¿vale?, que es para medir bobina, condensador y resistencia. El aparato es este en cuestión, es como un polímetro, ¿vale? Fijaros bien, es como un polímetro que pongo, lo apago y lo enciendo con el power, ¿vale? Y está dispuesto para medir. Y aquí, bueno, pues podemos seleccionar la medida que queremos hacer con el botón este LRC. Bueno, cuando estéis aquí vosotros en clase también lo veréis, para medir, por ejemplo, aquí está ahora mismo configurado, aunque no sé si veis bien la letra, para medir la autoinducción. Esto es una L, yo pulso, se mide el condensador, entonces, o la resistencia. Para la resistencia no hace falta, porque ya tenemos nuestro polímetro, pero sí que vamos a medir con este los milihenrios y la capacidad del condensador, ¿vale? Para anotarlo en la tabla y a partir de ahí ya trabajar con ellos. Tiene dos pinzas, entonces eso es lo que van a hacer aquí vuestros compañeros en clase y vosotros cuando vengáis, pues también lo vais a hacer. ¿De acuerdo? Entonces sería esto la práctica que yo os voy a plantear y lo primero que hay que hacer es tomar esos valores para luego completar las dos tablas primeras teóricamente, hacer los dos primeros circuitos después prácticamente y luego el tema de los filtros, ya digo, yo haré la práctica de algún modo para que veáis cómo hay que operar con ello y luego después lo realizáis vosotros.